29 de marzo de 2010. Mi nombre es Mayra Soto. En nuestra primera sesión le hablaremos sobre la estructura de un podcast. ¿Qué es un podcast? Es una serie de archivos digitales que pueden ser de audio o video que se pueden publicar por episodios a través de la red. Los beneficios del podcasting es ilimitado. Es una forma integral de comunicación entre estudiantes, profesores y administración. Cuando hablamos sobre la metodología de crear un podcast, pues se debe tener en cuenta que la grabación de un podcast deberá comenzar a partir de los 2 segundos. Al comenzar un podcast, se debe decir la fecha, número del podcast, el tema y si tienes algún invitado lo debes presentar. Esta información es bien importante para darle contexto a la misma. ¿Qué medios utilizamos para crear un podcast o para ser visto el podcast? Existen diferentes plataformas como la Mac, PC, el iPod y el iPhone. La ventaja es que los estudiantes pueden escucharlos, verlos y aprender en cualquier parte. ¿Qué equipo se necesita para crear o producir un podcast? Se necesita una computadora con servicio de internet, un micrófono, un programado para grabar y editar el audio. El más popular es Audacity, el cual es libre de costo y el mismo se puede bajar en la red. ¿Qué estructuras deben tener los podcasts? En general deben ser divertidos e interesantes. Si es un podcast, la persona debe estar relajada, no tener un rostro bien serio y tratar de ser lo más natural posible. En cuanto a contenido, se debe organizar, tener un buen audio y proveer enlaces sobre el tema. También se le añade música en la introducción y en el fondo para marcar una transición cuando cambia de temas. El podcast debe ser corto, el tiempo de duración máximo son 15 minutos, a menos que estuviera entrevistando al presidente de los Estados Unidos, ¿verdad? Que le podríamos extender a media hora. El proceso de grabar es mediante el uso del programa de edición de sonido. Luego lo pasas en archivo en formato de MP3 y lo podrás colocar en la red en diferentes hosts como iTunes, entre otros. Esta es la información en general, lo que es acerca del podcast. Nuestra segunda parte se complementará con la descripción del programa de Audacity. Buenas tardes.